Y empezamos con Mauricio Machuca. Mauricio, ¿puedes contarnos qué vienen haciendo para llegar al cumplimiento de los atributos de calidad mencionados hoy? Hablo sobre aquellos principios o buenas prácticas de desarrollo y herramientas que han incorporado en la organización en la que trabajas para llegar a entregar software de calidad. Bueno, hoy día creo que el siguiente paso que estamos dando para lo que es calidad de software, por un lado, habilitar oficialmente, digamos, un área de QA, todavía pequeña, pero son nuestros primeros pasos. Y por otro lado, lo más importante, o sea, el siguiente paso más importante, estamos entrando a todo lo que es integración continua. Por ese lado, ¿a dónde vamos hoy? El primer paso, subirnos a las herramientas, agilizar todo el proceso de, digamos, construcción del software, la puesta a producción y desde el punto de vista del testing, como usamos herramientas como SonarQube, por ejemplo, estamos empezando a mirar todo lo que es cobertura de código, cosa que antes no teníamos, ¿verdad? O sea, hoy sacamos las fotos iniciales de lo que es nuestro software y bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, pero como se dijo en alguna de las presentaciones, lo importante es iniciar. Claro, se están subiendo a ese proceso de integración continua, al carro de integración continua y mirando particularmente todo lo que es calidad de código y bueno, es por ahí donde vemos nuestro siguiente paso evolutivo en el tema del testing. Tenemos que dejar de hacer solamente planillas y ir ya a algo más automatizado. Buenísimo. Derlis, sobre el mismo punto, desde la organización en la que trabajas, ¿puedes contarnos brevemente algunas de las prácticas y o herramientas que forman parte del staff? Sí. Bueno, en el lugar donde estoy trabajando actualmente, a nivel de herramientas, hay un conjunto bastante extenso y rico que se están utilizando y algunas se están testeando. Como herramienta digital básica de registro de todos los incidentes, por ejemplo, usamos el Jira, usamos el Confluence como para registrar no solamente información sobre los casos de prueba de los sistemas, sino también de repente evidencia de la documentación de los proyectos. Sonar como para el chequeo de análisis de código. Toda la suite de herramientas que nos provee nuestra matriz holding, que está realmente basada mucho en proyectos open source. Jenkins, el Sonar, como ya mencioné, el sistemas de versionado de código que estén en la nube y que tengan facilidades como para poder hacer revisiones de código, por citar las principales, ¿verdad? Entonces, a nivel de prácticas, la organización de los equipos de trabajo que mejor resultado nos está dando es una organización totalmente líquida que se adapte de forma trimestral según las demandas del negocio. Se conforma el equipo de trabajo que tiene que atender el proyecto y ese equipo de trabajo tiene que ser multidisciplinario, donde no solamente están los desarrolladores, sino también están los que tienen más especialidad en testing y el usuario final, trabajando todos juntos en pos del proyecto. Entonces, una combinación, para resumir un poco la respuesta, es una combinación de organización de trabajo junto con herramientas que estamos empezando a explorar como para poder automatizar lo que se pueda, porque siendo muy sincero, cuesta mucho automatizar porque depende mucho de las personas y de los datos que se tienen disponibles. A veces uno puede definir los casos de prueba, pero no se tienen los datos de forma automática como para poder ejecutar esos casos de prueba, entonces ahí se frena la automatización. Entonces, es un mix, es un camino que arrancó hace como 2 años y está empezando a generar frutos y vamos hacia allí. A lo mejor un poco más lento que otras entidades, pero vamos seguro hacia automatizar eso. Buenísimo. Guillermo, de lo que escuchaste de Derlis y de Mauricio, o sea, ¿estamos nosotros en Paraguay alineados a lo que vienen haciendo ustedes en Uruguay o hay algunas diferencias o hay herramientas o algo más que puedan aportar? Ahí comentar un poco, mi visión es un poco distinta desde el punto de vista de que nosotros trabajamos mucho más, digamos, como empresa más bien orientada a servicios y de tecnología. Trabajamos en realidad y
digamos, con empresas, ya sean el sector financiero, vemos mucho movimiento en el sector de la salud, vemos también la parte de retail y bueno, mismo digamos muchos trabajos que hacemos con el Estado. Y en realidad ahí nos adaptamos a las herramientas que se proponen. Algunas de los comentarios que hacían, por ejemplo, cuando vamos a un stack, digamos, generalmente estamos hablando de metodologías ágiles, cuando vamos a un stack Jira, que ayuda mucho, Confluence, por ejemplo, ahí yo agrego TestRail, que en realidad es una herramienta que funciona muy bien con ese stack tecnológico y lo estamos usando en algunos de los proyectos y la verdad, en realidad tiene muy buena integración en ese sentido con ese stack. Después en la parte, digamos, eso como lo que sería, digamos, el día a día en un QA que acompaña el ciclo de desarrollo. En un día, digamos, si pensamos en realidad más bien en un stack de tecnologías o herramientas para otros tipos de pruebas no funcionales, que también se mencionaba el tema de atributos de calidad, en realidad ahí es muy variado, pero ya hay herramientas que en realidad hoy en día han ganado su espacio. Cuando hablamos de pruebas, digamos, de performance, generación de carga, etcétera, bueno, digamos, por defecto hoy en día en la industria a nivel mundial está JMeter, JMeter, como quieran decirle, que se utiliza mucho. Cuando hablamos de automatización de pruebas, sí, cada vez aparecen más y a distintos niveles, pero sigue igual siendo, digamos, muy fuerte, por ejemplo, el peso de Selenium. O sea, hoy en día vemos muchos frameworks y muchas especializaciones, o por ejemplo, decimos, no sé, tenemos una aplicación Angular, bueno, probablemente utilice, no sé, Selenium con algo tipo Protractor arriba que te permite utilizar mejor la parte de identificar mejor los elementos, o sea, tiene localizadores que ayudan un poco más a cómo genera Angular, pero en realidad por abajo es probable que utilices algún core de estos, digamos, de Selenium. En ese sentido, nosotros lo vemos que, bueno, surgen muchas herramientas, pero también es difícil de adoptarlos y justamente en estos sectores muchas veces es difícil porque uno busca también un respaldo de esas herramientas, quién está atrás, etcétera. Entonces ahí también vemos que hay dificultades. Un ejemplo más para darles, una de las herramientas que ha tenido bastante y hemos trabajado bastante con ella para automatización de pruebas es Catalan Studio, que en realidad te permite definir algunas pruebas automatizadas, se para también sobre un core de Selenium, te permite definir pruebas automatizadas, pero encontramos mucha resistencia en realidad con clientes, cuando hablamos de un cliente corporativo, ¿no? Alguien que en realidad tiene que agregar una herramienta más a su stack tecnológico, etcétera. Vemos bastante preocupaciones que son lógicas, ¿no? De quién me va a soportar esto, cuánto va a durar, pues también, digamos, pasa eso, ¿no? De una herramienta la empiezan a utilizar y después, bueno, se descontinúa el soporte, nadie la mantiene. Entonces, bueno, ¿qué sucede con eso? ¿Tengo forma de irme a otra herramienta? ¿Hay gente que sepa de eso en el mercado, etcétera? Así que ahí... Ya, buenísimo. Al parecer estamos alineados, ¿verdad? Porque, bueno, Derlis, teniendo en cuenta que el auditor está formado en gran medida por estudiantes, ¿puedes decirnos cuál es el perfil o cualidades que buscan en un profesional a la hora de contratar? Bueno, yo creo que no solamente nosotros, sino en el mercado local, regional, hasta inclusive mundial, si nos animamos a pensar hasta allí, hoy en día sucede un fenómeno en el cual ya no se contrata a la gente tanto por lo que saben en el momento de la entrevista, sino por la actitud que pueden mostrar, sobre la actitud que pueden mostrar al querer aprender, al querer superarse, al querer innovar. Yo suelo resumir eso en la cualidad del hambre, de qué tanta hambre tiene de hacer más, de crecer. También nos fijamos mucho en todo lo que son las cualidades blandas, de repente, no sé, la humildad y en la capacidad de trabajar en equipo. Y no solamente lo que sabe en el momento, eso ayuda, nadie va a negar eso de que incorporar a alguien que ya conozca desde el vamos, alguna herramienta en particular ayuda, pero sobre todo ayuda mucho más que la persona pueda tener muy buena actitud, que sepa trabajar en equipo y que tenga una curva de aprendizaje interesante, que pueda aprender rápido y que pueda desaprender cosas muy rápidamente. Nos fijamos en eso. Y si tuviese que mencionar alguna recomendación para los que están empezando o están pensando en buscar su primer trabajo, lo único que les puedo decir es que se animen, que cuanto antes generen esas experiencias de trabajo
se van a dar cuenta que ahí están empezando a aprender de verdad, porque la universidad les permite tener una idea, una noción de lo que es el mundo exterior, nos enseña a pensar, nos enseña a imaginarnos cómo encarar algún problema, pero recién cuando salimos ahí, estamos en la trinchera y nos encontramos con un proyecto en serio, nos damos cuenta de cómo tenemos que aplicar eso. Entonces, anímense, no tengan miedo a fallar. Cuanto más rápido fallen, les va a salir más barato. No solamente para ustedes, sino en el proyecto en el que estén. Cuanto antes fallemos o cuanto antes encontremos algo que no funciona, nos da más tiempo de cambiar eso. Así que todo lo que hoy se requiere y lo que se viene a nivel de skills, tienen la capacidad como para poder desarrollar eso. Es simplemente que se animen, de que tengan ganas y que le pongan pasión a todo lo que hacen. Buenísimo. Mauricio, ¿puedes desarrollarnos un poco más o dar tu opinión respecto de lo que dijo Derlis? Bueno, siguiendo la misma línea, yo creo que las habilidades técnicas son muy importantes, ¿verdad? Pero la velocidad de cambio que tenemos hoy día en las tecnologías es lo que hace que, como dijo Derlis, es importante lo que sabemos hoy, pero es aún más importante lo que podemos aprender y que tanto nos adaptamos. Ni se imaginan cómo cambió de la época en la que nosotros desarrollamos todo esto y el desafío que fue aprender las nuevas cosas y aprender a través de ustedes, aprender a través de lo que están hoy genuinamente haciendo. Y como complemento del factor técnico, lo más importante hoy día es nuestra capacidad de relacionamiento, nuestra capacidad de juntarnos con los demás. Los equipos multidisciplinarios son la constante, es decir, tenemos que poder trabajar con muchas otras disciplinas y como técnicos tenemos siempre el desafío de adecuar nuestro lenguaje, adecuar nuestro esquema de comunicación a lo que es el negocio. Por un lado, como técnicos nos comunicamos, como técnicos tenemos que también aprender de lo que es el negocio, no podemos quedarnos solamente ahí, sea la rama en la cual les toque trabajar. El mismo fenómeno se da del lado del negocio. Hoy día ya es muy común en las empresas y más en las grandes empresas que todas las áreas de negocio se vean obligadas a entender de tecnología. Entonces se da en ambos sentidos y es una realidad que tenemos que abrazar y desarrollar. Buenísimo. Guillermo, esto mismo pasa también en Uruguay, o sea, ¿son las mismas cualidades las que se buscan o hay algunas diferencias? No, la verdad, muy identificado por lo que comentaban, digo, comparto completamente. Cada vez lo que nosotros notamos más también es esto que comentaban, que en realidad como equipo técnico, ya sea un tester, un programador, etcétera, cada vez trabaja mucho más cerca de las distintas unidades de negocio, porque son los que realmente definen y tienen la necesidad hoy en día de incorporar tecnología. Entonces cada vez se trabaja más cerca y es importantísimo poder o intentar, digamos, acercarse para hablar el mismo idioma y entenderse para justamente lograr una buena solución, ¿no? Una buena solución de vuelta desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de testing también. Y así que, digo, en ese sentido, creo que también, y particularmente ahora, digamos, lo que voy a comentar es específico de testing. Creo que en testing lo que tenemos es muchas oportunidades en realidad, porque si bien existe una comunidad a nivel mundial, existen referentes, etcétera, hay muchas posibilidades de investigación, de seguir mejorando, de seguir trabajando en ese sentido. Entonces, es un área donde en realidad, si a ustedes les gusta, creo que van a encontrar más fácilmente distintas oportunidades y especializaciones y cosas, digamos, que el día de hoy ni siquiera las podemos mencionar porque no existen, pero se van a ir creando y se van a ir profesionalizando y especializando con el correr del tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Abrimos ahora un espacio de preguntas, si es que alguien desea hacerle alguna pregunta dirigida a uno de nuestros panelistas o en general, está abierto este espacio. Señor. Con respecto a la migración o al cambio o la adaptación que están haciendo con la tecnología, ¿consideraron también ciertos patrones de diseño para la solución? Sí, realmente sí.
muy alineada a lo que estuvo comentando Mauricio, también a lo que estuvo comentando Arnaldo. La relación que hay entre la arquitectura y todo lo que eso nos va a permitir después hacer con lo que esté allí debajo es fundamental. Y el testing no se escapa de eso. Entonces es clave que en el pensar en las herramientas que vamos a ir haciendo o en el diseño de las cosas nuevas que vamos haciendo, tengamos muy en cuenta las recomendaciones y los patrones de diseño que ya vienen hoy en día, que son mucho mejor conocidas, no solo por teoría, sino por práctica y experiencia concreta que sabemos que funciona. Prueba de ello es que en la empresa se formó hace como 4 años comenzó, pero recién desde hace 2 años se consolidó bien un área de arquitectura que cada vez tiene mucha más importancia a la hora de opinar en los diseños de las nuevas soluciones. A tal punto que todas las cosas nuevas que se hacen pasan por un interesante y bien dinámico proceso de creación conjunta con esa área de arquitectura, como para que se apliquen las mejores prácticas que se conocen o el patrón de diseño que más se adapte a la situación en particular, pero sí se tiene en cuenta. ¿Alguna otra persona que desea hacer alguna pregunta? Bien, damos por terminado entonces este espacio. Le agradecemos mucho a los panelistas y a ustedes. Quédense por favor, que hay una charla más. Sí, la de Guillermo.